selección, exageración y exotización de ciertas expresiones estéticas y rasgos culturales indígenas. En este marco, el patrimonio es reformulado y adaptado a gusto y medida de empresas y consumidores, y reinsertado en nuevas condiciones de producción y mercado. Los intereses comerciales que se fundan en la comercialización del patrimonio pueden crear una tensión respecto a cómo se apropia y controla este recurso. A su vez, las culturas forman ámbitos privilegiados de disputa por el reconocimiento y la legitimidad en los que la toma de conciencia sobre un determinado uso y valor del patrimonio por parte de grupos locales ha generado el crecimiento de demandas sobre el control de dichos bienes, muchas veces sin éxito. Entre las diferentes expresiones culturales indígenas difundidas se encuentran las prácticas musicales, cuya presencia es cada vez más fuerte en el mercado, tanto discográfico como trístico, y cuyas sonoridades son reformuladas en función de los consumidores. El aumento en la difusión de las prácticas musicales de pueblos originarios a través de la producción audiovisual de CDs y presentaciones escénicas se encuentra en estrecha vinculación con el auge de la world music, que desde los años 80 comienza a comercializar producciones musicales que previamente eran denominadas folclóricas o étnicas, en un contexto global que propone el multiculturalismo y la diversidad cultural. A la par del aumento de grabación y comercialización de músicas no occidentales en el mercado discográfico, también crecieron las producciones realizadas o financiadas por instituciones culturales del Estado u ONGs. A su vez, muchos músicos urbanos o de otros ámbitos comenzaron a incluir sonoridades o instrumentos de estas músicas, facilitado por los aportes tecnológicos en grabación de los últimos años. El concepto de world music, que remite a músicas subdesarrolladas o de tercer mundo o por rescatar, ha recibido muchas críticas, ya que al mismo tiempo que da cuenta de la diversidad, la jerarquiza. Algunos autores sostienen que englobar y homogeneizar a todas aquellas músicas no consideradas occidentales conlleva una clasificación colonialista. De esta manera se pretende abarcar la diferencia, pero a través de un discurso globalizado de la otredad, a partir de estereotipos estéticos fijados como étnicos, en los que se suele acudir en casos diferentes a los mismos patrones visuales y auditivos. Al entrar en el mercado, las manifestaciones musicales, a su vez, deben estar dispuestas a modificarse para acceder a rasgos determinados por la industria y adaptar así los sonidos al oído occidental. El uso de bases electrónicas podría ser un ejemplo de esto, pero a su vez también tienen que responder a imaginarios exotizantes basados en ideales estáticos de autenticidad y pureza funcionales a la comercialización. De este modo se descontextualizan las manifestaciones musicales y se da importancia a aquellos aspectos de su diferencia que son mercadeables, omitiendo las condiciones de producción, las relaciones conflictivas y asimétricas en que se producen, y a su vez a los mismos portadores de la cultura que ven tergiversados sus significados. Entonces, si bien el auge de la world music puede ser pensado como una oportunidad de conocimiento y difusión de lo local ante un escenario global que reconoce la existencia de manifestaciones musicales autóctonas diferentes al occidental, parecería ser que la inserción de estas sonoridades en el mercado no se produciría de manera tan armónica como la señal muestra, sino que mediante una estrategia de pacificación de la diferencia se cumpliría bajo un discurso hegemónico relaciones de desigualdad y dominación. Tanto en la comercialización como en el ideal que, bajo una mirada esencialista, pretende el rescate de músicas ancestrales, el indígena en sí se encuentra por fuera de los procesos de producción, grabación y rédito, ya sea simbólico o económico. El auge de la world music, por tanto de las músicas locales, cuya producción es colectiva, nos lleva a problematizar los beneficios obtenidos en torno a los derechos de autor en Argentina, que solo contemplan la propiedad individual. En el trasfondo de esta problemática subyace la que contrapone el derecho de autor al acceso a la cultura como derecho universal, ya que el derecho a la comercialización y difusión de la obra impone condiciones de su circulación y reproducción, convirtiendo las producciones culturales en mercancía, limitando como consecuencia su acceso. Por otro lado, no siempre es el creador de la obra quien obtiene los derechos. En el caso de las creaciones colectivas, la creatividad que se pretende proteger es considerada como capacidad individual aun cuando se produce en el proceso de socialización. De modo que la característica colectiva de músicas anónimas, cantos rituales y ceremoniales producto de una determinada comunidad a la que le adjudicamos su autoría es contrastante con la idea moderna de autor que solo tiene en cuenta la propiedad individual. Entonces, en Argentina las prácticas musicales colectivas se encuentran en una situación legal en desventaja, ya que no cuentan con una legislación que las proteja. A estas problemáticas, para el caso de las manifestaciones culturales de pueblos originarios,
se le suman las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en las que están inmersas la mayoría de estas poblaciones, lo cual limita su capacidad para obtener el control sobre el uso que se hará de sus producciones culturales. Y citamos una frase de un texto de Spáfora que dice: la negación de los derechos colectivos de los pueblos nativos ha generado, entre otras cosas, la violación masiva de sus derechos individuales. Diferentes actores proponen la necesidad entonces de una legislación que ampare la propiedad colectiva para garantizar un reconocimiento económico a los pueblos creadores y de este modo proteger la memoria sonora de las comunidades, dadas las nuevas dinámicas de la industria musical que en la mayoría de los casos desvanece la autoría y el significado de estas manifestaciones para los pueblos. En este contexto, entonces, las producciones de CD y material audiovisual que registran o difunden patrimonio musical indígena no siempre reconocen como es debido a los sujetos y comunidades poseedoras o ejecutantes del mismo. Y en general, cuando existe algún reconocimiento, suele ser en términos simbólicos y discursivos más que económicos. Nos interesa poder analizar estas problemáticas en relación a la difusión de prácticas musicales vía Guaraní Misiones, que aún siendo incipiente, viene mostrándose cada vez más en aumento, ya que existen producciones de CD y material audiovisual, y también cada vez hay más presentaciones de coro de niño, como las que mencionaste en Puerto Iguazú, en contextos turísticos y también en contextos no turísticos, por ejemplo, en visitas a la comunidad, en presentaciones en escuelas o en eventos oficiales. La pérdida o recorte de tierras comunitarias de las comunidades indias generó la transformación en sus formas tradicionales de subsistencia, en donde obtenían recursos a través del monte. Entonces, algunas comunidades han encontrado en la creciente actividad turística de la provincia, especialmente en el 2000, una nueva forma de obtención de recursos con la venta de artesanía, visitas guiadas al interior de las comunidades y presentaciones musicales de coros de niños y jóvenes. Esto se da de manera diferencial según la cercanía o no a los centros turísticos. Los actores que conforman el contexto turístico en el que estas comunidades se ven inmersas son cadenas hoteleras, ONG ambientalistas, entes estatales de turismo y cultura, comparten y utilizan en mayor o menor medida un imaginario construido de lo indígena en el que se selecciona y exotiza algunos rasgos vinculándolos, por ejemplo, a un discurso ambientalista. Este imaginario se proyecta también a las expresiones musicales, en las que se les demanda cumplir con una imagen tradicional y autóctona. Esta exotización del indígena puede verse en los blogs, en los carteles publicitarios, en los hoteles, atractivos turísticos, reservas y parques naturales donde los coros de niños y jóvenes aparecen o hacen sus presentaciones. Incluso algunos de estos espacios proveen a los participantes trajes típicos que corresponden a este imaginario, pero que no son utilizados en el cotidiano por las comunidades. A esto hay que sumar que son estos mismos hoteles que difunden estas prácticas que han quitado tierras comunitarias de esa población. Entonces, es interesante el conflicto. Lo mismo sucede con la difusión del Estado, que por un lado difunde las prácticas, pero por otro lado no reconoce los derechos que están demandando las poblaciones. Entonces, agentes turísticos, producciones discográficas y organismos estatales hacen uso, resignifican y usufructan expresiones musicales en vía guaraní, pero también muchas comunidades han encontrado en el imaginario y visibilidad de sus prácticas una salida para la subsistencia y reclamos, ofertando su etnicidad, apropiándose así de la marca distintiva de su otredad. Entonces, el atractivo que encuentran los consumidores en los coros umbiá es utilizado como un medio de obtención de recursos. Pero hay que tener en cuenta que estas prácticas musicales no son simples sonoridades o expresiones estéticas, sino que constituyen una parte indescindible de rituales religiosos que, basadas en la tradición y memoria, las comunidades mantuvieron y hoy mantienen ocultas ante la mirada y participación de personas externas. El carácter ritual al que remiten nos lleva a problematizar qué ocurre cuando se ponen en escena y se exponen ante la mirada de los otros. A través de los coros de niños y jóvenes, la población umbiá expone y visibiliza sus prácticas, sobre todo en contextos turísticos, retomando y reformulando expresiones musicales como el canto, la danza y el toque de instrumentos, que provienen de ámbitos religiosos. Pero es en esta reformulación que de las prácticas musicales religiosas lo que permite su exposición ante la mirada de personas externas. La selección sobre qué mostrar, ocultar o transformar respecto a las prácticas musicales es algo que puede variar entre comunidades y sujetos, y según los diferentes contextos, utilizando con alternancia diferentes estrategias de visibilización e invisibilización, como lo señaló también Irma Ruiz, una investigadora que trabaja en estas temáticas acá en Argentina. Siguiendo lo propuesto también por Carvalho, si existen negociaciones para que la música tradicional entre a los circuitos de consumo y turismo, es porque existe un plano también de lo innegociable. Entonces, estas expresiones musicales que remiten a contextos religiosos aparecen ahora en espacios turísticos,
se secularizan y adquieren así una función de entretenimiento con significados y usos diferentes de los contextos en que estas originalmente se producen. En este nuevo contexto aparecen transformaciones acorde al consumidor, como es el uso de los trajes o una diferente ubicación en el espacio de lo que es, o sea, cuando están en el ambiente de escénico o turístico se exponen de manera frontal al espectador y en el ritual sucede de otra manera. Entonces son muchos los trabajos que han llamado la atención sobre los modos creativos empleados por los Inviá en la búsqueda de articulaciones políticas con personas externas. El carácter dinámico de las expresiones musicales deja ver su recreación constante y apropiación creativa por parte de las comunidades en función de su entorno. Esto se ve, por ejemplo, con la incorporación de instrumentos de cuerda como la guitarra y el violín. La matriz de la música tradicional guaraní se encuentra atravesada por relaciones interétnicas a través de las cuales ha incorporado y resignificado elementos exógenos desde sus comienzos hasta el presente, en una permanente construcción de la tradición, según los interlocutores con que se tenga que negociar. En términos de Coelho, estos repertorios son constituidos de manera tradicional, lo cual no excluye la apertura y la transformación. En este trabajo nos centramos en los coros de niños y jóvenes, pero también tenemos que señalar que hay diferentes expresiones musicales que recrean, y no solo las denominadas tradicionales, que son las que provienen del ámbito religioso, sino también que utilizan otros géneros como la chacarera, el chamamé y el rap. Ya termino. Bueno, entonces consideramos que las relaciones interétnicas son constituyentes de las prácticas musicales indias, en donde existen apropiaciones creativas y estrategias de apropiación de elementos exógenos, y que esto no implica necesariamente una pérdida o fragilidad de la cultura, sino como parte de la agencia indígena. Esta visión se contrapone con aquella que entiende el cambio en términos de aculturación o como pérdida de la tradición y la autenticidad. Entonces, por ejemplo, en la cultura occidental hay una frase de Coelho que dice: no se siente disolver por comer comida china o oír música guaraní, o sea, no se asusta por la aculturación. Bueno, lo mismo habría que tener esa mirada para con los pueblos originarios. Bueno, si bien entonces la difusión es incipiente en la provincia de Misiones, su crecimiento hace que pensemos en estas problemáticas. Entonces, la marcación y mercantilización de la otredad genera cambios en los usos y significados de las prácticas musicales en función del entretenimiento y el consumo, en el que los sujetos pueden, a partir de la agencia, reformular y desafiar las representaciones que los nombra y clasifica, creando nuevos modos de resignificar la memoria y las tradiciones, pero también disputar el uso, beneficio y control de la comercialización de sus prácticas. Sin embargo, dadas las condiciones estructurales de desigualdad, sumado a la ausencia de una legislación que contemple los derechos de autor colectivo, consideramos que, cuando existen, los réditos que reciben las poblaciones inviá portadoras de las expresiones musicales comercializadas no son equitativos. Por citarles un ejemplo, hay muchos coros de niños que han compartido escenario con músicos reconocidos, y son estos músicos reconocidos los que marcan la negociación, los que dicen qué van a recibir o no. Porque la población de estas comunidades no puede decidir qué va a recibir. Entonces muchas veces otorgan retribuciones, si es que reciben retribuciones, escuetas en lo económico y esencialistas en lo simbólico. Bueno, para cerrar, en este trabajo nos propusimos problematizar la falta de reconocimiento de la población inviá en la comercialización de su música por parte de algunos agentes externos y consumidores de la misma, pero también romper con un imaginario de pasividad que no reconoce su capacidad de agencia. Bueno, nos interesa indagar y discutir esta problemática, así que cualquier pregunta, aporte respecto a este tema es bienvenido, porque estamos en el comienzo de este tipo de investigaciones. Muy bien. Bueno, gracias. Después vamos al final a la pregunta como propuso Lina. Pasamos por México, por Brasil, entramos en Argentina en Misiones y nos venimos derecho a Córdoba para hablar sobre la presencia afro en el folclore musical del norte serrano cordobés, ¿sí? A cargo del profesor Rodolfo Moisés, quien es técnico, entre otras cosas, ¿verdad? Técnico superior nacional en investigación folclórica del ICA, maestro luthier en instrumentos de cuerda, cantante lírico, y actualmente es titular de Cátedra de Teoría del Folclore, Antropología de la Cultura Popular, Etnomusicología 1 y Lutería del Instituto de Culturas Aborígenes, ICA, de la ciudad de Córdoba,
institución a la cual también pertenecemos Lina, yo y varios presentes acá. ¿Sí? Después de todas esas mentiras amables, ridículo, pero ser cordobés carga una cosa arriba. No se puede hablar mucho en serio. Y es un tema porque, como bien decía la compañera, hoy es un día que merita la reflexión. Voy a tratar de dar otra patita a la reflexión que ha hecho la compañera sobre una problemática acuciante, porque después de todo este tiempo sigue siendo una problemática grave. Traje una pequeña guía que no voy a poder cumplir. Tampoco voy a poder contar todo lo que quisiera porque necesitaríamos unos días. Lo que quiero contarles hoy es algo que empecé a investigar hace 17 años. Entonces, y en aquella época ni me dedicaba a la investigación, ni mucho menos. Tenía así intereses políticos, claro, no partidarios, sí políticos. Y por ello me volví, hoy tendríamos que decir esto, es una investigación participante. Mi interés fue originalmente descubrir aquella música que tenía cerca, que me era propia, que pertenecía a mi espacio geográfico, pero que no se podía escuchar. Hasta hace poquito gente me pregunta, ¿pero dónde puedo escuchar un guitarrero del norte de Córdoba? Y desgraciadamente tengo que decirle, anda a casa, o llama a tal persona, o llama a tal otro y vas a poder. No, a diferencia de otros grupos humanos, son grupos muy introvertidos, no se manifiestan públicamente excepto en lugares altamente contenidos, donde se les da el lugar, ese lugar simbólico donde uno puede manifestar aquello que tiene que ver con lo que cada cultor considera su propia esencia. Uno puede relativizar el esencialismo desde los aspectos teóricos, pero para la persona es 100% esencia, ¿no? Para el cultor. Primero quería hacer unas aclaraciones para pasar rápido al tema. Voy a mostrarles de todo lo que quisiera solo dos aspectos. Primero que el término folclórico, ¿no? Es un tema interesante, es desde el sentido en que aquí se manifiesta en Córdoba como una unión de multiplicidad de culturas donde se producen objetos culturales nuevos en su momento y hoy tradicionales. Y es posible, interpreto yo como folclorólogo, rastrear cosmovisiones para ser más adecuado y más acertado a la hora de tratar de calificar algún elemento cultural. Porque a veces uno habla de una samba y habla de una danza y está hablando de un ritual, pero no sabe que está hablando de un ritual, entonces lo categoriza como samba. Por ahí enfocarlo, aprender primero las cosmovisiones y luego aproximarse al fenómeno es una acción interesante para el investigador. Lo segundo es el término criollo. Criollo hasta 1897 por la Real Academia Española era español nacido en las colonias. Entonces, si yo hablo de cultura criolla, no estoy hablando ni de cultura indígena, superviviente o no, ni de cultura negra, superviviente o no, ni de cultura árabe, superviviente o no. Estoy hablando de cultura española nacida en las colonias. Este término cobra otro sentido como lo nacido en colonias o nacido luego, posteriormente, de 1897, nacido en otros espacios geográficos, pero con una raigambre cultural lejana. Sin embargo, como nosotros aquí en Argentina y en América Latina en general, porque este término ya no se usa antropológicamente en México, por ejemplo, el UNAM ya ha hecho varios trabajos sobre el término criollo, lo cual es muy interesante. Me parece que nosotros seguimos cargando ciertas estructuras étnicas o xenófobas que están asociadas al término criollo. ¿Por qué nos cuesta decir mestizo, nos cuesta decir sambo, nos cuesta decir mulato? Que es lo que en realidad correspondería a la hora de calificar ciertos fenómenos culturales. Si un fenómeno cultural tiene raigambre indígena y afro, mal diría yo que es algo criollo. Estoy en un error de calificación.
sin contar que estoy arrebatándole al otro su identidad, que para el otro la identidad es el 100%, uno relativiza el concepto. Si sigo con esto no va bien. Uno más. El término gaucho, que es otra cuestión interesante, porque forma gaucho. Sí, es un término que forma de manera compleja para los argentinos, para algún sector de los uruguayos y para el sur de Brasil. Compone una suerte de héroe nacional, o resume aquellas esencias que alguna élite decide poner por sobre otras como la esencia del ser nacional. En el caso nuestro se ha llevado adelante un imaginario con muchos investigadores, muchos folclorólogos, interesantemente no los primeros, es decir, no por ejemplo Imbeloni, no Nietzsche, no Lehmann Nietzsche, pero sí, curiosamente, desde 1930 en adelante se habla de que esta danza, esta música, este plato, esta forma de comportarse o de entender el mundo nace en Ucrania, nace en Italia, nace en España en tiempos remotos, lo cual es curioso porque, por ejemplo, se supone que del fandango antiguo de Castilla viene la chacadera. Sin embargo, en la misma España no saben con claridad qué es el fandango antiguo de Castilla, pero aquí sí sabemos. Entonces hay una ironía en el medio, disculpen que sea así a la hora de hablar, pero me parece que es interesante sacudirlo un poquito esto, porque el gaucho, lejos de ser una persona, ¿cómo decirlo?, un hidalgo al estilo Quijote de la Mancha que cabalga por las pampas, de nariz respingada, de cutis blanco, muy pulcro, como lo pinta Palier, por ejemplo, está mucho más cercano a ser solamente un trabajador rural que usa un taparrabos para arriar vacas, ¿no? El chiripa es algo para, cuando uno necesita hacer una necesidad, saca el poncho hacia abajo y luego sigue trabajando. Disculpen que sea así, pero hay que cortar con... después me pueden preguntar lo que quieran a lo largo de los 2 días que siguen. ¿Ah? Voy a ir a lo propiamente que era objeto del tema que vamos a charlar hoy. Alguna vez, cuando yo digo que voy a tratar el tema de los afro en la música del norte de Córdoba, piensen que voy a hablar de un tambor o de algún tambor, y es un reduccionismo. África tiene todo, tiene puntos de viento, tiene quizás las mejores armonías corales. Los Mbaka de Camerún son posiblemente de los que mejor armonías corales realizan. Por supuesto tienen tambor, tienen instrumentos de cuerda, tenían academias de música antes de que Europa tuviera academias de música. Entonces hay una cuestión con África y es un gran desconocido al cual nos tenemos que acercar. Pero por otro lado, Córdoba